Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mostrar que C' de AB, como aparece acá, el conjunto de las funciones de primera derivada continua definida en un intervalo cerrado AB, pues ese es un subespacio. Vamos a mostrar que sí es un subespacio de C de AB, es decir, del espacio de las funciones continuas definidas en AB. Entonces, bueno, primero, sí veamos que sí es un subconjunto, porque claro, las funciones de derivada continua pues son derivables y toda función derivable es continua por el teorema que vimos en cálculo diferencial, que la diferenciabilidad implica continuidad. Entonces toda derivable es continua, es decir, todas las que están aquí están acá, todas las que están en el conjunto de las derivables pues son continuas. Así pues eso sí es un subconjunto. Entonces vamos a poner aquí esa primera cosita en la solución. Entonces, primero, C' de AB, para cualquier AB reales fijos, si es subconjunto de C de AB, ¿por qué? Porque todo elemento de acá está acá, y eso quiere decir subconjunto. Porque, ¿por qué? Aquí le ponemos toda función de, primero, C' de AB es derivable por definición y, por tanto, es continua por el teorema de cálculo diferencial, teorema de cálculo 1 o cálculo diferencial, que la diferenciabilidad implica continuidad. Entonces, toda función de C' de B es derivable y por tanto es continua. Entonces toda función de C' de AB es función de C de AB, es función de C de AB. Y ahora la segunda es mostremos la cerradura. Entonces, la cerradura bajo la suma, entonces sean F y G que pertenecen a C' de AB. Entonces, mostremos que F más G también pertenece a C' de AB. Entonces, F más G. Vamos a poner en efecto, pues F más G, la derivada de ella, vamos a mostrar que esa derivada existe y es continua. Entonces, pues la derivada de una suma es, por teorema, la derivada de F más la derivada de G en cada punto X del dominio común de ambas. Entonces aquí le ponemos aquí. Entonces, mire que, y esto es F' de X por definición más G' de X por definición de suma de funciones. Es así, la derivada de F más G es la suma de las derivadas. Y como es la suma de las derivadas y, bueno, vamos a ver, entonces necesitamos mostrar que, pues, y estas derivadas, pues, existen porque efectivamente ellas pertenecen a la C' de AB. Y estas derivadas son continuas por la misma razón, porque este es el conjunto de las funciones de derivada continua definidas en AB. Entonces estas dos derivadas son continuas y la suma de continuos da continua. Y como la suma de funciones continuas es continua, entonces efectivamente este, que es este, sí pertenece, F más G, sí pertenece a C' de AB, es decir, él es cerrado bajo la suma, porque tomamos dos de ese mismo conjunto y al derivar la suma,
que me dio la suma de las derivadas, me dio la suma de dos funciones continuas, y la suma de continuas es continua. Y ya en la segunda condición es la de cerradura abajo. Ese es el tercero de nuestro trabajo aquí. Vamos a ponerle aquí en rojito, vamos a borrar esta parte, borramos trazos aquí, y ahora si volvemos acá, y hicimos, bueno, tercero. Entonces sea pues alfa, un número real, y f que pertenece a C' de AB. Entonces, si derivamos a alfa veces f en x, eso nos va a dar, ¿cómo es la derivada de un múltiplo escalar de una función derivable? Pues es el escalar por la derivada de la función, como vimos en cálculo diferencial, por propiedades de la derivada, reglas de derivación. Y esta derivada, pues claro, existe, la derivada de f existe porque f pertenece a C' de AB y es continua. Y el múltiplo de una continua, y el múltiplo escalar de una continua es continuo. Entonces, y como f' de x es continua por pertenecer a C' de AB y los múltiplos escalares de funciones continuas son continuos y múltiplos escalares de funciones continuas es una función continua. Múltiplos escalares. En realidad es porque como usted lo ve como al escalar como una función constante y esta como la función f' que es continua, y entonces las funciones constantes son continuas y multiplicación de funciones continuas es continua, también lo puedes ver así. Es así, entonces así, este primero, alfa veces f, sí pertenece a C' de AB, porque resultó que sí es derivable y de derivada continua. ¿Por qué? Lo ponemos aquí porque vimos que alfa f sí es derivable y esta derivada es continua. Es continua. Entonces, ya sí, C' de B, si, siendo su conjunto, y que es cerrado bajo la suma de multiplicación por escalar, entonces C' de AB, si resulta, si es subespacio vectorial, subespacio vectorial de C de AB, del espacio de las funciones continuas definidas en AB. Entonces ahora sí tenemos cómo mostrar que efectivamente ese es un subespacio. Y ya en el siguiente video mostraremos el último ejemplo de este módulo 2, doble subespacios, en el que vemos ejemplos de la función y igual a x, que es una función particular que pasa por el origen, y ya mostramos que efectivamente las rectas que pasan por el origen son subespacios de R2. Eso lo hicimos creo que en el ejemplo 1 o el 2. Vamos acá que lo tenemos todos los ejemplos del módulo 2. Miramos acá, se tarda un ratico porque eso funciona, igual no funciona con internet, como le está por bajito el internet en este momento. Está demorando bastante. Bueno, pues también lo podemos ver desde el módulo, pero tenemos que mover muchas páginas acá para poder llegar a él. Vamos otra vez acá a ver si ya. Bueno, entonces, este módulo 6, primero es la recta identidad que pasa por el origen, que es un subespacio de R2 por ser una recta que pasa por el origen. Y H2, la recta que también pasa por el origen, y igual a 2x, luego también es subespacio. Y bueno, aquí, bueno, en este ejemplo se va a mostrar que la unión de subespacio no es subespacio.
Entonces, estamos que tengo dos subespacios, rectas que pasan por el origen, y voy a mostrar que la unión de subespacio no es subespacio. Entonces, voy a mostrar que cuando yo sumo esos elementos que van a pertenecer a la unión, porque si pertenecen al uno y pertenecen al otro, pertenecen a la unión. Pues vamos a ver que entonces al sumarlos no va a pertenecer a la unión, porque no, la suma no va a pertenecer ni al uno ni al otro. Entonces ya lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias.